Me parece Empezamos ya. estupendo. Muy bien, Ángel. Gracias. Hasta ahora. Gracias a ti, Ramón. Bien, pues en la sesión anterior nos quedamos justamente en el capítulo 2. Comenzaba aquí. Aquí, de todas maneras, este manual solamente tengo hasta el capítulo 3, me parece que es capítulo 3 o capítulo 4. Y luego tengo otro manual que ya llega hasta el capítulo 10. Lo tengo dividido en tres manuales por capítulos y por ejercicios. Aquí los ejercicios llegan hasta, obviamente, cada capítulo al final hay que cumplir una serie de ejercicios, lo podemos ver también. Luego pasamos a la práctica, donde podré resolver las diferentes dudas que podáis tener. Y a partir de aquí, si queréis, recuerdo de que, no sé si fue la semana anterior o hace un par de semanas cuando tuvimos la primera sesión de Ondas de Elliot, hoy ya tocaba pues la segunda sesión. Si os parece, continuamos aquí en el capítulo 2. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta para refrescar o algo, pues con mucho gusto responder a las preguntas que podéis tener. Entonces, sin más, comenzamos aquí. Ya ponemos la diapositiva. Entonces, eh, continuamos en esta parte. Aquí nos decía, por ejemplo, concretamente qué era lo que es una monoonda. Ya anteriormente vimos lo básico, lo que es el inicio de las reglas y normas básicas de los principios de Elliot. Luego ya argumentaba incluso de que todo se iría, obviamente, complicando un poquito más, qué es lo que toca, es lo correcto además. Entonces aquí ya vemos de que se empieza un poquito a... Es algo más complejo, algo más técnico. Aquí nos indica que es una monoonda, por lo tanto, es una sucesión de impulsos y retrocesos en una misma dirección. Todo esto tenemos que tener en cuenta también, obviamente, lo que es el time frame, que es la T y la F mayúscula que tenemos aquí. Es decir, lo mismo que nosotros podemos ver un gráfico de mayor temporalidad, siempre a diferente escala se va a repetir en gráficos de menor temporalidad. Es decir, por ejemplo, hay gente que me dice, Ángel, yo no dispongo de tanto tiempo para dedicar a los monitores, es más, a mí el intradía me estresa, yo necesitaría la T y la F, esto que nos indica aquí, por ejemplo, es una sucesión de impulsos y retrocesos en una misma dirección, formando diferentes segmentos, mientras que en un TF es time frame, es en inglés, es temporalidad, para que lo puedas entender. Bien. Aquí nos diría, si quitamos la T y la F mayúscula, nos diría formando diferentes segmentos, mientras que en un gráfico superior, bien, es una temporalidad superior, se aprecia como una sola onda en una determinada dirección. Esto ya lo vamos a ir explicando más adelante también, ¿no? Entonces, simplemente eso. La sesión anterior, para los que no estuvieron, comenté un concepto muy importante, que es el tema de la fractalidad. ¿Bien? ¿Qué es la fractalidad? La fractalidad existe por naturaleza en todo el mundo. ¿De acuerdo? Es decir, la fractalidad proviene de la propia naturaleza. Es decir, un árbol, la naturaleza, una hoja, una rama, la raíz, es fractal. ¿Qué significa? Que si nosotros cogemos esta hojita de este árbol y lo ponemos bajo un telescopio muy potente, vamos a ver el mismo árbol a diferentes escalas. ¿Bien? Esto es lo que significa la fractalidad. Por lo tanto, si el mercado lo ha creado el propio ser humano, por lógica aplastante, el mercado también es fractal. De ahí que, por ejemplo, un patrón que nosotros podamos ver e identificar en un gráfico de menor temporalidad, lo vamos a ver exactamente igual en un gráfico de menor temporalidad. Lo único que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es a la hora de situar el stop loss, que debe de ir, obviamente, en una zona saludable, y el take profit, del mismo modo, tiene que estar en una zona relevante. Bien, es lo único que tenemos que deberíamos destacar, puesto que es lo más importante. Bien, luego nos dice, las monoondas las podemos clasificar en dos grupos. Tenemos las impulsivas y luego, por otro lado, tenemos las correctivas. Por ejemplo, las impulsivas, al igual que los fundamentos principales de Elliot, ¿de acuerdo? Nos dice el punto número 1, movimientos a favor de la tendencia. Estas son las impulsivas. El movimiento, ahí va que esto se ha ido. A ver, un momento. Bien, perfecto. El punto número 2, deben ser más fuertes que las correcciones. Esto siempre, para que una onda impulsiva tenga que ser considerada como tal, las correcciones siempre tienen que ser más pausadas y con menos volumen que no los impulsos. Por lo general son más fuertes que las correcciones, aunque no es indispensable. Por correcto, siempre todo esto lo tenemos que tener en cuenta.
¿vale? ¿Por qué motivo? Porque a la hora de hacer el conteo, que es lo más complejo de las ondas de Elliot, si por ejemplo el conteo lo hacemos mal, cuando nosotros podamos prever de que en un determinado nivel se tiene que producir un impulso, lo más probable es que no se produzca. Porque luego aparte también la gente se preocupa mucho por estudiar las ondas de Elliot y eso está muy bien. Pero una cosa es estudiar las ondas de Elliot, que hay libros que nos pueden funcionar muy bien, pero otra cosa muy diferente es aplicarlas con éxito. Para aplicar esta metodología con éxito no solamente tenemos que entender todo lo que son los conceptos, normas, reglas de las ondas de Elliot, sino que luego aparte tenemos que saber cuándo aplicarlas. Por ejemplo, en nuestra sesión, en la sesión, por ejemplo, digamos, la sesión europea, aquí en España ahora mismo son las 7:07, ¿bien? Por lo tanto, a las 2:30, 3, entra un volumen muy fuerte en el mercado. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Por lo tanto, si nosotros preveemos que un impulso ya ha concluido y está a punto de darse una corrección y justo van a ser, poco puede faltar para las 3 de la tarde, pues es muy fácil que nos podamos equivocar. ¿Por qué motivo? Porque justamente en ese horario entra mucho volumen. Es decir, quiero transmitir con esto de que son muchos los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar no solamente las ondas de Elliot, sino cualquier tipo de estrategia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí nos dice, en el punto número 2, que son las ondas correctivas, movimientos en contra de la tendencia, que es justamente cuando se produce lo que son las correcciones. Un compañero nos pregunta que qué es más seguro, las ondas de Elliot o Fibonacci. Una cosa está relacionada con la otra, amigo mío. Es decir, yo concretamente, habrán otros que puedan hacer funcionar las ondas de Elliot de otra manera. Yo me baso en lo que yo hago y en lo que yo aplico. Yo personalmente, las ondas de Elliot están estrechamente relacionadas con Fibonacci. De hecho, cualquier libro que te puedas leer de las ondas de Elliot siempre van a hacer referencia a los niveles relevantes de Fibonacci. Bien, entonces una cosa siempre va a estar muy relacionada con la otra. Que luego se aplique, no se aplique es un punto de aparte, pero que está relacionado, esto no hay ninguna duda. Pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice, deben ser más débiles que los impulsos. Estamos en las correcciones, por lo general son más pequeñas que los impulsos, aunque no es indispensable. Para esto siempre hay unas normas que tenemos que seguir y que tenemos que cumplir. Por lo general tardan más tiempo que los impulsos, aunque no es indispensable, siempre y cuando sean más débiles. Siempre, en cualquier caso, lo que nos está diciendo que las correcciones siempre tienen que ser más pausadas. Hay una herramienta en todas las plataformas que nos permite medir el tiempo y el espacio. El espacio no es el universo, estoy hablando del espacio, la magnitud, ¿vale? En el que tarda un determinado movimiento del mercado en desarrollarse. Bien. Justamente este indicador también recibe el nombre de Fibonacci. Bien. Lo que sucede es que nosotros tenemos que aprender a medir lo que es el espacio y el tiempo para poder medir si realmente se trata o no de una corrección o de lo contrario se pueda tratar de un impulso. Bien. Entonces aquí nos dice descanso de las monoondas. Tenemos que saber en todo momento cuando, por ejemplo, una determinada pauta ha llegado a su fin. El poder interpretar, conocer y saber cuando una pauta ha llegado a su fin, esto pone las probabilidades de nuestro lado. ¿Por qué motivo? Porque hay gente que dice, ostras, justamente cuando yo entro, el mercado se ha dado la vuelta. Sí, claro, es que a lo mejor justamente cuando has entrado, ese movimiento ya ha llegado a su fin. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no era el momento oportuno de entrar al mercado, era el momento oportuno de mantenernos al margen. Y a partir de ahí decidir si actuamos de una manera o actuamos de otra. Por lo tanto, para que un movimiento sea tenido en cuenta como un descanso de la mononda actual y no como una nueva mononda, debe cumplir las dos siguientes reglas. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el punto número 1, tiene que ser menos de un tercio del tiempo consumido por la onda previa. Ahí es lo que me he adelantado, he hablado demasiado rápido, pero ahí es justamente lo que yo comentaba hace un instante de un indicador que es de Fibonacci que nos permite medir lo que es el tiempo. Bien, esto también lo vamos a explicar un poquito más adelante con unos gráficos. Luego dice ser menos de un tercio del precio consumido por la monoonda, es decir, en el punto número 1 dice un tercio del tiempo y en el punto número 2 un tercio del precio. Wow, aquí a esto se empieza a complicar un poquito. Bueno, pero aquí son conceptos que son muy importantes, que son los que nos van a permitir poder obtener un beneficio de estos movimientos.
¿Bien? Si un momento del precio incumple una de estas reglas, será una nueva monoonda. Vamos a ver por qué tiene que ser una nueva monoonda y cómo podemos medir lo que es el precio. Nos dice fortaleza de los movimientos. Los movimientos del mercado son como las monedas, solo tienen dos caras. Puede ser o una onda impulsiva o del contrario puede ser una correctiva. Las impulsivas, la peculiaridad que tienen obviamente es que son movimientos más abruptos, son movimientos más fuertes, mientras que las correctivas los movimientos son más débiles. Aquí en estos gráficos que tenemos, tanto el gráfico que está en la parte inferior izquierda como el que tenemos en la parte inferior derecha, grafica muy bien lo que yo quiero transmitir. Es decir, los dos aparentemente, solo aparentemente, pueden parecer similares. Sin embargo, hay una peculiaridad que los distingue a la perfección y es la corrección de esa monoonda. ¿Por qué motivo? Porque mientras que una corrección ha requerido de 12 periodos, para el que no esté familiarizado, 12 periodos, decimos periodos, por ejemplo, a lo que es el precio, las velas. Una vela es un periodo, dos velas, dos periodos. 12 periodos, 12 velas. Bien, por lo tanto, el gráfico que tenemos en la parte inferior izquierda nos dice que esa corrección ha transcurrido en 12 periodos, mientras que el gráfico que tenemos en la derecha lo ha hecho en 3 periodos. Obviamente el que tenemos en la derecha ha sido un movimiento mucho más abrupto y al que le tenemos que prestar mucha más atención. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor ya no es una corrección, es el comienzo y el inicio de un nuevo impulso. ¿De qué manera nosotros podemos prever o nos podemos adelantar y predecir si realmente se trata de un nuevo impulso o de lo contrario de una corrección, midiendo el tiempo? Para medir el tiempo tenemos que tener muy en cuenta también si nos encontramos en una hora en la que realmente el precio pueda tener una reacción importante. Ahí es justamente cuando abre, por ejemplo, la sesión norteamericana o se junta durante 4 horas, que pueden ser 4 horas alegres, en las que podemos sacar un beneficio extraordinario para nuestra cuenta de trading, o esas 4 horas pueden ser las más amargas de nuestro día. ¿Por qué motivo? Porque justamente cuando el mercado tiene más volumen y es cuando más oportunidades hay. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es que cuando entro en el mercado, quiero entrar y ganar de seguida, o quiero entrar y perder de seguida. A mí estar a medias tintas no me gusta. Yo o gano rápido o pierdo rápido. Pero a mí estar ahí, que si gano, que si pierdo, que si gano, que si pierdo, pues como que a mí me molesta. Me molesta, pero insisto, por mi perfil psicológico. Bien, eso no significa de que sea bueno o sea malo, correcto o incorrecto. Simplemente yo estoy hablando por mí. Mi sistema de trading me permite que una vez que entre en el mercado yo gano muy rápido o pierdo muy rápido, pero no me quedo ahí que no sé qué es lo que va a hacer el mercado, porque entro justamente, que es una, ahora respondo, que es una peculiaridad muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, es que la gente normalmente entra cuando lo considera, que me parece correcto, cuando lo considera su estrategia, que también me parece correcto, pero hay un concepto inevitable, que esto lo aprendí yo en la Bolsa de Chicago, y es que las grandes instituciones esperan entrar en el mercado en zonas saludables de trading. Lo repito otra vez, son zonas saludables de trading. Cualquier zona no es una zona saludable de trading. Solamente hay puntos realmente buenos y válidos en los que es recomendable entrar al mercado. Fuera de estos niveles, que no se consideran niveles saludables de trading, es el asumir un riesgo descontrolado. Si ya de por sí es complicado operar en el mercado y encima le sumamos un riesgo extra, yo considero de que es un tremendo error que nos puede costar un disgusto. Sí, a ver un segundito, ahora te respondo. Luego podremos responder a más preguntas, pero bueno, ya te respondo. Y aquí me dices, ¿cómo averiguas que es exactamente un tercio del tiempo del precio? Bueno, justamente midiendo lo que es la corrección. Es decir, si en este gráfico tenemos 12 periodos, ¿se ve la flecha del ratón? A ver si yo estoy aquí marcando y no se ve nada. Se ve, ¿no? Ah, ok, perfecto. Es decir, si aquí, por ejemplo, el precio transcurre en 12 periodos y aquí en 3, aquí ya estamos midiendo exactamente si es, por ejemplo, un tercio o una cuarta parte o de qué manera, pues midiendo lo que es este impulso. ¿De qué manera se mide? Porque claro, aquí me dices, ¿cuáles son las zonas saludables de trading? Que es la siguiente pregunta. Una zona saludable de trading, por ejemplo, es cuando nosotros trazamos el Fibonacci de este máximo a este mínimo, nos daremos cuenta de que salen varios niveles de Fibonacci. Claro, estos niveles de Fibonacci no todos son válidos.
o a lo mejor sí para algunos y no tanto para otros. Yo concretamente solo tengo en cuenta el 61,8 y el 38,2% de Fibonacci. Punto, se acabó. No tengo ninguno en cuenta más. Entonces, claro, ¿un tercio cuál es? Cuando llega el 38,2. Eso es un tercio. Un tercio del impulso es el 38,2 de Fibonacci. Más de un 38,2 es un 50%. Ya no interesa. Podemos medir hasta que el precio llegue a un 15, un 30, un 35%, un 20%, un 23%. Más de ahí no, porque ya incumple una de las normas. ¿Lo entiendes? A ver, por ejemplo, luego lo explicaré con el gráfico, bien, pero si aquí, por ejemplo, tenemos este impulso, ¿de acuerdo? Para poder medir esta corrección, que es donde puede estar la confusión, que te entiendo perfectamente, si, por ejemplo, queremos medir esta corrección, nosotros trazamos de aquí arriba, el Fibonacci, de arriba a abajo. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque verás de que aquí arriba te sale el 100% y abajo nos quedará el 0%. Bien, entonces automáticamente verás de que te despliega una serie de niveles relevantes. Bien, estos niveles que despliega Fibonacci no todos son importantes para mí, para otros a lo mejor sí, para mí no, yo no los tengo en cuenta. Yo de todos los niveles de Fibonacci, ¿cuáles son los que tengo en cuenta? Podéis tomar nota. Los únicos que tengo en cuenta es el 61,8% y el 38,2%. Bien, el 38,2%. Bien. Si el precio llega al 38,2% de Fibonacci, ya estamos cumpliendo con una de las normas, es la corrección. Ese es el tercio que tenemos que medir. Bien, tenemos el 61,8 y abajo, un poquito más abajo, el 38,2. El precio corrige, llega al 38,2 y es ahí una zona saludable donde tenemos que abrir una posición. Y luego, aparte, identificar el patrón significativo que nos pueda permitir el acceso al mercado. Ahora sí, luego lo enseñaré, luego lo enseñaré. Tengo aquí un gráfico que lo tengo preparado, luego lo mostraré, si queréis. Bien, más que nada para que lo podáis entender un poquito mejor, ¿vale? Si os parece bien, continuamos y luego seguimos con las preguntas. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos dice agrupamiento de las ondas. Aquí es donde tenemos de entender perfectamente lo que es la fractalidad y luego aparte donde tenemos que interpretar también esas zonas celulares de trading. Nos dice agrupamiento de ondas. Mononda es la forma más simple de onda y forman parte de pautas y estructuras más grandes y complejas. Poliondas es la combinación adecuada de varias monoondas. Y una polionda comienza y termina con una monada impulsiva y la misma corrección. Claro, todo esto resulta muy confuso, pero ¿de qué manera lo podemos aplicar? Pues lo podemos aplicar entendiendo lo que yo comentaba al inicio, es entendiendo lo que es la fractalidad del mercado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en un gráfico, pongamos el ejemplo de 4 horas, podemos ver el comienzo de una onda impulsiva y se puede ver una vela bien grandota y decir, ostras, aquí no tenemos el tiempo para poder entrar, no nos da ese margen para poder acceder al mercado. Es que a lo mejor en el gráfico de 4 horas no tenemos que buscar esa oportunidad, tenemos que ir a un gráfico de menor temporalidad. Si mientras que en el gráfico de 4 horas se está desarrollando una vela bien grandota, en el gráfico de 5 minutos podemos encontrar esa corrección para poder ingresar al mercado. Bien, es decir, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo de lo que es una polionda. Sí, es correcto, pero fijaros de que incluso en esta corrección de una polionda tenemos lo que es un impulso que representaría el gráfico de menor temporalidad, una corrección que seguiríamos en el gráfico de menor temporalidad y nuevamente un impulso. Mientras que en el gráfico de menor temporalidad estás viendo una sola vela o un conjunto de velas, pero continuadas. Y dices, aquí donde entro, no hay oportunidad para entrar. Es que en ese gráfico a lo mejor no tienes que buscar esa oportunidad. Tienes que ir a un gráfico de menor temporalidad. Un gráfico de 3 minutos, de 5, de 7, de 10, de 15, lo que cada uno considere, lo que le permita su tiempo y su psicología, ¿de acuerdo? Pero es donde nosotros tenemos que identificar esos patrones. Es decir, aquí, por ejemplo, esta corrección, fijaros de que si trazamos, como preguntaba ya un compañero, trazamos el Fibonacci de este máximo a este mínimo,
llega aquí al 38,2. Aquí tienes una probabilidad de éxito muy elevada, pero sin embargo, al saber de que estás en una corrección, que es esta de aquí, dices, bueno, aquí tengo una buena oportunidad de trading, pero es una oportunidad para robarle al mercado a lo mejor 1, 2, tal vez 3 puntos, no más de ahí. ¿De acuerdo? Claro, 3 puntos con una unidad mínima ya son $300 en un momentito. Bueno, pues vale, ya es correcto. Pero quiero decir de que la persona que sabe interpretar este movimiento no va a ser muy avaricioso. Va a ir a eso, a robarle al mercado 2, 3 puntos. Sin embargo, cuando se desarrolla aquí, por ejemplo, esta corrección no se operaría, o a lo mejor sí, dependiendo del operador. El que es más disciplinado y paciente esperaría a que esta corrección llegase a su fin, a 38,2 del impulso anterior. Y es aquí donde realmente le entraría y le daría duro. Aquí sí que podemos permitirnos el lujo de ser más avariciosos, en el sentido de ir a buscar 6, 7, 8, 10 puntos, como por ejemplo la sesión del viernes. Ganar en una sola sesión 23 puntos, wow, pues está muy bien, pero hay que demostrarlo. No vale la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, es meramente, y hago mucho hincapié en interpretar esas zonas saludables de trading donde ingresar en una posición. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos dice clasificación de ondas, ondas impulsivas. Puede ser una monoonda o una polionda formada por 5 monoondas del mismo grado. Esto también lo vamos a ver, de hecho, ya hemos visto un anticipo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Movimientos a favor de la tendencia deben ser más fuertes que las correcciones. Aquí siempre estamos haciendo hincapié en las ondas impulsivas, que son las que realmente nos interesan, o las que más me interesan a mí, que son las buenas, donde entras y son aquellas que dicen pim pam, ¿no? Entrar y salir. Entras, sacas 3, 4 puntos y, ostras, $400 en 1 minuto, 2 minutos, pues ya está bien, ¿no? Pues es saber identificar esa zona donde poder ingresar en ese preciso momento. Por lo general son más grandes que las correctivas. Esto normalmente en el mayor porcentaje de las ocasiones siempre va a ser así, aunque no es indispensable. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que puede no cumplir alguna de las reglas. Por lo general tardan menos tiempo que las correcciones, aunque no es indispensable, siempre y cuando sean más fuertes. ¿Bien? Aquí nos dice, las correctivas puede ser una monoonda o polionda formada por 3, 5, 7 o 9 monoondas del mismo grado. Ya se empieza a complicar un poquito más. Movimientos en contratendencia deben ser más débiles que los impulsos. Por lo general son más pequeños que los impulsos, aunque no es indispensable. Luego nos dice, por lo general tardan más tiempo que los impulsos, aunque no es indispensable siempre y cuando sean, si ahora voy, aunque no sean más débiles. Sí, aquí nos dice, por ejemplo, un compañero cuál es la mejor temporalidad para trabajar las ondas de Elliot. Bueno, depende mucho del carácter de cada uno, del tiempo que le podamos dedicar, de los activos que nosotros, por ejemplo, queramos operar. Depende de muchos factores, ¿bien? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que le puedo dedicar muchas horas al mercado, pues yo para mí concretamente, a mí me gusta operar mucho en gráficos de 5 o 7 minutos. Para mí son los más adecuados. Salen fuera de lo común y al salir fuera de lo común son los que normalmente funcionan mejor. Bien. Pero claro, hay personas que a lo mejor no le pueden dedicar tanto tiempo, por lo tanto, una persona que no le puede dedicar todo el tiempo del mundo o temporalmente le pueda echar un ojo a partir de gráfico de 2 horas, 2, 3, 4 horas. A partir de ahí sí. Bien. Aquí nos dice, para darle un orden lógico a los movimientos del precio usaremos números y letras de la siguiente forma. Para pautas impulsivas estas terminales usaremos números del 1 al 5. Aquí es donde nosotros aprendemos a etiquetar lo que son las pautas y correcciones de las ondas de Elliot. Normalmente las ondas impulsivas son la 1, 3 y 5 y las pautas correctivas reciben los números de 2 y 4. Bien. Los números 1, 3 y 5 son para etiquetar las ondas impulsivas. Bueno, esto ya me he adelantado. Yo es que, claro, yo todo esto ya me lo sé de memoria, lo hice. Pautas correctivas estamos usando las letras de la A hasta... Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Encuentro que es muy importante saber etiquetar lo que son las diferentes ondas, porque, por ejemplo, cuando una onda
el conjunto de la principal determina que es la onda 5, comienza una nueva pauta correctiva, que es A, B y C. Y esto tenemos que saber también, tenemos que saber etiquetarlo. Aquí nos dice aislamiento de las pautas de Elliot. Pautas de Elliot es la combinación adecuada de varias mono o poliondas para formar aproximadamente estructuras impulsivas y correctivas. Es la correctamente pautas de las ondas de Elliot, es la base de identificar con la mayor precisión dónde iniciar un conteo. Eso es lo que he comentado hace un instante, pero lo podemos ver también en el gráfico una vez que empecemos a etiquetar las ondas. Cuando encontremos la unión de dos impulsos, es altamente probable que se esté presentando el inicio de una nueva pauta de Elliot. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta también. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros aprendemos a identificar bien o etiquetar, mejor dicho, aprendemos a etiquetar bien las ondas de Elliot, nos va a dar una ventaja sobre el resto de operadores, porque sabremos en todo momento dónde se encuentra el precio y cuál es el momento óptimo para poder ingresar con una alta probabilidad de éxito. Bien, por lo tanto, pasamos a la siguiente, que aquí es justamente lo que yo quería mostrar. Aquí nos dice, es la combinación adecuada de 5 mono o poliondas. Las pautas impulsivas avanzan a favor de la tendencia principal del mercado, mientras que las correctivas van en contra de él. En general, la acción del precio no demuestra ser una pauta impulsiva, entonces será una pauta correctiva. Bien, entonces todo esto tenemos que aprender también a identificarlo de un modo muy eficiente. Aquí, por ejemplo, si nos vamos al gráfico, lamento si voy rápido, pero es que es mucha información en poco tiempo y no deberíamos de estar aquí por lo menos 3 meses para poder entenderlo todo perfectamente, más luego aparte los respectivos ejercicios, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el dibujo de la derecha, este que tenemos aquí, que yo estoy marcando, se ve mucho más claro lo que yo quiero transmitir y que, por ejemplo, después de una pauta... Sí, Magda, no te preocupes. Acabaremos un poquito antes, ahora en 10 minutos más o menos, acabamos y ya pasamos a ver los gráficos, yo os enseño y os daré una información muy buena para poder contar las ondas. Lo siento mucho si voy rápido, pero es que si no, entiendo de que haya muchas dudas, pero es que si no voy rápido, vamos a dar poquito, pero lo poquito que demos no nos va a servir de mucho. Entonces prefiero dar toda la información que yo pueda, en el tiempo que pueda. Vosotros intentar de tomar nota también. De todas maneras, nuestro compañero Ramón de Windows Bolsa está grabando la sesión. Entonces, toda esta información que yo estoy intentando dar en tan poco espacio de tiempo, intentad de coger los conceptos más importantes y veréis de que os va a ser de mucha ayuda, ¿vale? Entonces no os preocupéis por eso. Pero lo siento, tengo que ir rápido justamente por eso, para intentar de daros toda la información que podáis, que veáis de que realmente es una herramienta muy válida, muy buena para que os pueda ayudar en vuestro trading, ¿bien? Entonces, pero me podéis cortar, cuando queráis y yo con mucho gusto yo respondo a vuestras preguntas. Entonces, aquí, por ejemplo, en este dibujo a la derecha, como indicaba, tenemos lo que es una onda impulsiva, pero luego se aprecia una corrección. Bien, esta corrección, por ejemplo, tratándose de una onda impulsiva, tira en venta, pero normalmente no debe de ir más allá, dependiendo del tipo de onda, no debe de ir... Sí, también será un placer. Por ejemplo, esta corrección no debería de ir más allá del 38.2 de la caída previa. Bien, las ondas de Elliot tiene un concepto muy peculiar, que es la jerga que utilizan los eliotistas, es la forma de hablar. Para vosotros, por ejemplo, el mercado cuando corrige puede ser un pullback, hay quien le llama throwback o una simple corrección, ¿vale? Para mí es eso, es una corrección. ¿Por qué motivo? Porque yo esa corrección la puedo medir. Hay gente que dirá, no, es un retroceso. Bueno, en tu idioma sí, es correcto, es un retroceso. En el mío es una corrección. ¿Para ti un retroceso qué es? Bueno, que el mercado pues, está retrocediendo. Muy bien, pero ¿hasta dónde? No lo sé, pero está retrocediendo. Bien, pues esa es la gran diferencia. Bien, para mí una corrección se puede medir. Yo puedo medir incluso los impulsos, las correcciones, sé hasta dónde puede llegar un impulso, sé hasta dónde puede llegar una corrección, y eso lo que hace en conjunto es poner las probabilidades de mi lado. Bien, si se están poniendo las probabilidades de mi lado, obviamente tengo mayor porcentaje de acierto que cualquiera de ustedes.
Bien, entonces de eso se trata, de jugar con ventaja. Bien, es lo mismo que el ajedrez, cada uno tiene su estrategia. Lo único que al finalizar el juego veremos quién tenía la razón. Yo, por estadística, por todos los años que llevo dedicándome al mercado financiero, encuentro de que mi estrategia, lo que es aplicar las zonas de Elliott como yo lo aplico concretamente, me ha demostrado de que se ponen las probabilidades de mi lado. Por lo tanto, yo continúo por el mismo camino. Pero el mercado es eso, es una tabla de ajedrez donde todo el mundo puede jugar, pero claro, dependiendo de la estrategia que utilice cada uno, pues estarán o no poniendo las probabilidades de vuestro lado. ¿Ok? Entonces yo como lo aplico, a mí me da un buen resultado. Luego yo aparte me dedico solo exclusivamente al mercado financiero. Entonces le puedo dedicar mucho más tiempo y bueno, pues para mí es rentable, ¿no? Yo termino el día y yo me pago las horas que estoy delante del mercado, que es lo que yo busco. Bien, entonces lo importante es poder medir, como digo, todas estas correcciones. Aquí, por ejemplo, esta corrección, si no llega más allá del 38.2, fijaros de que en una temporalidad inferior, ¿vale? Podemos tener lo que es esta pauta. Es decir, si nosotros tenemos una alta probabilidad de que el precio pueda llegar a un determinado nivel, nosotros podemos buscar esa corrección e ingresar en esa corrección con el objetivo en el nivel relevante de Fibonacci. ¿Por qué motivo? Porque tenemos una alta probabilidad de que efectivamente el precio pueda llegar a ese nivel. Una vez que el precio ya ha llegado a ese nivel, si somos disciplinados, diremos, ok, solamente he ganado 2 puntos o 3 puntos, bueno, me conformo, cierro. Hay gente que puede decir, no, es que el mercado puede tirar más, puede ir más lejos, te puede dar más puntos, puede ganar más, lo que quieras. Hay que ser disciplinado, es la gran diferencia. Hay gente que realmente es muy válida para el trading y que tienen grandes estrategias que son muy buenas y muy rentables, pero por culpa de la disciplina se ven obligados a abandonar esta profesión y es una lástima, porque son personas en las que podrían haber ganado muchísimo dinero. Bien, entonces hay que hacer las cosas bien. Si la estrategia te dice que en este nivel te tienes que salir, llueva, caiga nieve, relampaguee, da igual, nosotros nos salimos siempre y luego no vale lamentarse. Aunque el precio pegue un tirón para arriba, decir, ostras, ves, si me hubiera quedado dentro, no, esto es el principio del fin. Si me hubiera quedado dentro y empezamos a pensar de esa manera, apague y vámonos como te dice. ¿Por qué motivo? Porque ya no estamos siendo disciplinados. Tú entras cuando tienes que entrar y sales cuando tienes que salir. Punto, ya está. Aquí las conjeturas no valen. El yo creía, yo pensaba, yo creo. No. Eso es perder. Y es perder a corto plazo, ¿eh? No a largo plazo, es perder a corto plazo. Y lamentablemente he visto mucha gente que por culpa de esa actitud han terminado destruyendo su cuenta de trading y han abandonado esta profesión. Por favor, nosotros no seamos así. Primero, disciplina. Sobre todo disciplina, luego disciplina. ¿De acuerdo? Bien, una vez que nosotros hayamos identificado este nivel y haya llegado a ese nivel relevante, ya sea el 38.2, 61.8, el que corresponda, aquí es donde nosotros nos tenemos que preparar e identificar ese patrón significativo que nos pueda poner las probabilidades de nuestro lado y que nos confirme de que la tendencia o esta corrección ha concluido y el mercado va a continuar con su impulso. ¿De qué manera? Insisto, identificando ese patrón significativo. Bien. A las personas que me siguen, que están acostumbrados a leer mis artículos, siempre utilizo la misma jerga. Ellos ya me entienden, pero siempre hago referencia a lo mismo. Siempre, antes de entrar al mercado, no podemos decir, yo entro ahora. Vale, ¿entras ahora por qué? No, porque yo creo que el mercado va a tirar al alza o a la baja. Vale, bien, perfecto. Tarde o temprano te vas a pegar una hostia. Nosotros no creemos nada ni pensamos nada. Nosotros tenemos o las probabilidades de nuestro lado o no las tenemos de nuestro lado. ¿Tenemos las probabilidades de nuestro lado? Entramos. ¿No tenemos las probabilidades de nuestro lado? No entramos. Bien. Por lo tanto, si nosotros vemos de que el precio ya ha llegado a un nivel relevante y vemos signos de agotamiento en el precio, significa de que en esta ocasión concretamente, significa de que los compradores, ¿vale?, están desapareciendo y que en breve los vendedores van a volver a tomar el pulso del mercado. Por lo tanto, el que diga que esto es un retroceso tiene razón, para mí es una corrección. Estamos hablando de lo mismo pero en diferente idioma, pero ambos nos estamos refiriendo a lo mismo. Por lo tanto, una vez que la corrección haya concluido, aquí nos tenemos que empezar a posicionar en corto. Pero para posicionarnos en corto tenemos que ver e identificar ese patrón significativo que realmente nos diga y nos confirme de que efectivamente los vendedores o los osos
van a tomar el control del mercado. Bien. Hasta aquí está todo claro, ¿no? Lo comento porque lo que acabo de explicar ahora es fundamental para entender las zonas saludables de trading. Bien. Bien, seguimos. Bueno, aquí tenemos las reglas que las podemos leer un poquito para encima para que queden un poquito claras, pero las vamos a ver en el gráfico también. Si nos da tiempo, aquí nos dice, el punto número 1 debe tener 5 segmentos seguidos. Es decir, las ondas de Elliott parten de 5 segmentos, es decir, son 3 ondas impulsivas, 2 correctivas. Punto, se acabó. ¿Vale? Luego entra lo que son las monoondas, las poliondas, tenemos el zigzag, tenemos los triángulos, tenemos las cuñas, tenemos las planas, tenemos muchas pautas de Elliott. Tenemos que conocerlas todas, pero hay que saber en todo momento qué es lo que está haciendo el mercado para saber e entender si tenemos que ingresar en el mercado, podemos tener una posible oportunidad, todo lo contrario, más vale que nos mantengamos en el margen. Bien. Punto número 2. Después del primer segmento vendrá uno en sentido contrario, que es a lo que nosotros hacemos referencia, que es la corrección. El cual va a ser más pequeño y débil, insisto, eso es la corrección. Esta es la onda 2 de la pauta impulsiva. 3. Esta normalmente es la más grande de todas las ondas, pero vamos a verlo también. Después de la onda 2 vendrá un segmento en dirección contraria, el cual debe ser más grande y fuerte. Esta es la onda 3, la pauta impulsiva, que normalmente es la más grande de todos los impulsos, aunque tampoco es indispensable, porque para esto también debe cumplir con una serie de normas. 4. Después de la onda 3 vendrá un segmento en dirección contraria, que es la corrección. Esta es la onda 4, la pauta impulsiva. ¿Vale? Después de la onda impulsiva, que es la 3, viene la 4, que es la correctiva. Después de la onda 4 vendrá un segmento en dirección contraria, el cual será siempre más grande. Es suficiente con que sea por lo menos un tercio de la onda 4. Aquí ya venimos nuevamente a medir lo que son los impulsos y las correcciones. Bien. Aquí nos dice, por ejemplo, el punto número 6, la onda 3, aunque no sea la más grande entre las ondas 1, 3 y 5, no es la más pequeña. Entonces aquí en cierto modo te está diciendo de que es la que más recorrido debe de tener, siempre. ¿Vale? Las ondas impulsivas 1, 3 y 5 deben de avanzar en la misma dirección. Es decir, si aquí por ejemplo tenemos en corto, tenemos aquí que sería la onda número 1, impulsiva, la 2 sería correctiva. Normalmente la onda correctiva 2 no tiene que ir más allá del 61,8 de la caída previa. Bien. Por lo tanto, aquí debería de concluir el movimiento correctivo y se daría comienzo al movimiento impulsivo, que sería la onda número 3. Por lo tanto, aquí teníamos una onda impulsiva 1, la corrección 2 y esta que sería la 3, que no debería de ser la más pequeña de las 5 ondas. Bien. Y más concretamente de las 3 ondas impulsivas. Tenemos aquí la 1, la 3 y esta sería 5. La correctiva, que normalmente no llega más allá del 38,2 de la caída previa, que es la onda impulsiva número 3, y aquí concretamente daría comienzo una nueva onda que no tiene que ser ni mucho menos la más grande de todas. Aquí, para poder medir esto, si nosotros decimos de que en este caso en concreto la onda correctiva 2 no debería de llegar más allá del 61,8, lo que tenemos que ver de qué manera llega. Si llega de una forma muy abrupta y en una hora de mucho volumen, es probable que realice un cierre de segmento. El cierre de segmento siempre lo tenemos en la parte superior del inicio de la onda impulsiva. Bien, sin embargo, si nosotros vemos de que tarda más tiempo, en hora, en minutos me refiero, tarda más tiempo en llegar al 61,8, que es lo que ha sido el impulso previo, lo que es la caída previa. Entonces, nosotros interpretaremos de que efectivamente se trata de una corrección y tan pronto llega al 61,8, tarde lo que tarde, tenemos que ser pacientes, insisto, tenemos que ser muy pacientes. Una vez que llegue al 61,8, es aquí donde buscaremos ese impulso, ese patrón significativo para sumarnos a la onda número 3, que es donde vamos a tener todas las probabilidades de éxito. Bien, hay mucha gente que puede decir, pero bueno, las ondas de Elliott se pueden dar durante un periodo de tiempo, durante X semanas o meses. Eso no es cierto. Las ondas de Elliott, lo que son los impulsos y correcciones, las tenemos cada día. Que, por ejemplo, no vemos una oportunidad clara en un determinado instrumento financiero, pues lo descartamos y nos vamos a otro. Que ese tampoco lo descartamos y nos vamos a otro. Pero cada día vamos a tener esas oportunidades de trading con las ondas de Elliott.
más claras, menos claras, pero cada día tenemos oportunidades de trading. Bien. Entonces, aquí, bueno, estos son ejemplos para que lo podamos tener un poquito más claro. Pero para todo esto, por ejemplo, fijaos de que aquí esta corrección, lo que yo comentaba, llega más allá del 61.8 y el 38.2 de Fibonacci. Entonces, claro, aquí realiza lo que es un cierre de segmento, que esto cumple además con uno de los setups que nosotros tenemos, y es aquí donde tenemos que buscar oportunidades de trading para entrar en largo. Rompe lo que es el cierre de segmento, la gente dice, bueno, es que esto es un soporte, ha roto el soporte, yo entro corto. Pues no hay que entrar corto en esta ocasión, nunca. Normalmente cuando la gente se posiciona, que posicionarse en corto después del rompimiento de un soporte, la gente dice, bueno, es que yo aquí pensaba ir en largo, finalmente he entrado en corto, me ha echado, pero fíjate de que iba en la dirección que yo había previsto. Sí, sí, justamente porque esto es un rompimiento falso, que es lo que nosotros tenemos que identificar, rompimientos falsos. Bien, un rompimiento falso está para lo que dice mucha gente, para echar a la mayoría de operadores, revientan los stop loss y luego finalmente se posicionan en el largo. Bien. Reglas avanzadas de las cuotas impulsivas. De las ondas impares 1, 3 y 5 debe haber una que sea por lo menos el 61.8. Esta normalmente es la 2. Superposición de la onda 4 no debe entrar en el territorio del precio de la onda 2 en impulsos estándar. Si lo haces a un impulso no estándar, lo termina. Pero aquí estamos entrando de lo que son los movimientos estándar o terminales. Ya se empieza a complicar bastante más la cosa. Por lo tanto, pues bueno, habría que tenerlo muy, muy presente también. Estos son más ejemplos. Guías adicionales, alternancia, igualdad, líneas directrices, subdivisión. Aquí ya se complica más todavía. Si os parece bien, podemos dar paso a lo que es el... A ver, un momento. Tenemos las preguntas que queréis hacerme, me las podéis responder ahora. Aquí tenéis el gráfico, avisadme cuando lo podéis ver. Esto es un gráfico concretamente del eurodólar, pero bueno, podemos ver también incluso si queréis el selectivo alemán o podemos ver cualquier otro, ningún tipo de inconveniente. Bien. Avísame por favor cuando lo podéis ver y a partir de aquí, pues si os parece, continuamos. ¿Se ve? No sé si se me oye bien. ¿Se puede ver bien o no? Sí, venga, va, perfecto. Voy a preparar también aquí una página web, pues si os gusta. Vale, perfecto. Pues bueno, ya tenemos aquí el gráfico. Lo que tenemos que entender es, por ejemplo, hoy concretamente he escrito un artículo del eurodólar y ha cumplido con lo establecido, pero no es que haya cumplido con lo que yo haya dicho, que yo pueda saber más o menos que nadie, eso no es la cuestión. Aquí de lo que se trata es el por qué yo he sacado esas conclusiones y el porqué de la predicción de esos movimientos. Pues fijaros de que perfectamente si nosotros trocamos el Fibonacci tal y como lo tenemos aquí, daros cuenta de que el precio en muchas ocasiones llega a retestear lo que es este nivel y fijaros como siempre constantemente es rechazado. De ahí que yo hoy en el artículo que he escrito haya comentado de que seguramente seguiría al alza y seguirá al alza hasta donde tenemos aquí el circulito este de color amarillo, negro, que justamente sería el cierre segmento de la caída previa. Es a eso a lo que yo estaba haciendo referencia. Bien, entonces nosotros lo que buscamos es siempre niveles relevantes donde el precio pueda tener algún tipo de repercusión. Si nos vamos, por ejemplo, a otro gráfico que no tenga preparado, bueno, aquí, por ejemplo, fijaros también, aquí tenemos el Brent, el petróleo inglés, y fijaros cómo
trazando Fibonacci, el precio siempre interactúa en el 61.8 y fíjate, tiene aquí un impulso importante, llega al 38.2 y el precio ya corrige. Entonces, claro, para mí es muy bueno, es una forma de interpretar lo que es la acción del precio de una forma muy válida. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el SP500. Si a mí alguien me preguntara, pero bueno, el impulso del SP500, ¿hasta dónde va a llegar? Podéis tomar nota si queréis, pero con total seguridad va a llegar al 61.8. Mirad, aquí lo voy a poner de otro color para que lo podáis ver un poquito mejor. Fijaros, aquí estamos principalmente en el gráfico diario, es el que más confianza me tiene pues, para poder trazar lo que es el Fibonacci y a partir de ahí poder abrir operaciones en la dirección adecuada. Aquí concretamente nos dice, por ejemplo, trazando Fibonacci del máximo al mínimo, vemos de que ha roto el 38.2 y lo ha roto de una forma muy abrupta. Aquí, sin embargo, tenemos un cierre segmento que parece de que ya lo ha roto. Por lo tanto, yo en el SP500, hoy y la sesión de mañana, seguro que se van a dar compras y van a ser compras muy buenas, como mínimo hasta el 61.8. Y sobre todo, por favor, me gustaría que tomaréis nota y si yo me equivoco, decírmelo. Me gusta que la gente me critique, siempre y cuando la crítica sea constructiva, pues siempre vamos a aprender todos mucho más rápido y de una forma más amena y más agradable. Pero tomad nota si queréis y veréis de que el SP500 va a tener unos impulsos muy buenos y mañana vamos a tener oportunidades de trading muy buenas también. Hoy sucede de que no ha habido fundamentales, no había mucho volumen, aparte del inicio de la sesión, que sí que ha estado muy bien, pero luego no he visto una negociación muy agresiva, por lo tanto era momento para mantenerse un poquito al margen del mercado, pero aparte de ahí, pues bueno, es para que vosotros lo podéis tener en cuenta. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, si no tenéis preguntas, aquí tenéis esta página web y en esta página web tiene una herramienta en la que os permite hacer el conteo de las ondas de Elliot. Encuentro de que está muy bien, es en tiempo real. Aquí escribe gente que sabe mucho, muchísimo, y puede ser una ayuda muy buena para vuestro trading. Entonces, si os apetece, yo os recomiendo de que la podéis utilizar también, que utilicéis también ahí hay indicadores que resaltan lo que son las figuras, eso es algo muy positivo también. Y bueno, eso es todo.